Bueno, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al seminario virtual COVID, Estrategias de Confinamiento e Impacto Macroeconómico. Está organizado por el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a la Fundación de Egresados de la Facultad de Economía y Administración UC. Esta actividad es parte del ciclo de webinars Economía UC en la discusión pública, cuyo objetivo es contribuir a reflexión y análisis de temas relevantes de actualidad. En esta oportunidad el expositor será Iván Bernin, profesor en el Departamento de Economía del MIT. Voy a empezar presentando a Iván y después les voy a contar cómo va a ser el resto de la charla. Iván estudió en Argentina, hizo su licenciatura en la Universidad de San Andrés y la maestría en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago en 2002, con un comité de tesis que incluía a otro talentoso macroeconomista argentino, Fernando Álvarez, y a dos premios Nobel de Economía, Gary Becker y Bob Lucas. Su investigación abarca amplios temas en macroeconomía, pero especialmente el diseño de políticas públicas, sea en política fiscal, como el diseño óptimo de impuestos o de seguro de desempleo, en política monetaria o en finanzas internacionales. Tiene un récord impresionante de publicaciones en las mejores revistas de economía. Para dar una dimensión del talento que tiene Iván Bernin para la gente que no está familiarizada con el tema, me gustaría mencionar que en 2008 fue elegido en una selecta lista por el semanario británico The Economist como uno de los 8 economistas jóvenes más promisorios de la década. Bueno, en esa época era joven, ya dejó de ser una promesa y es uno de los economistas más destacados del mundo. Hoy nos va a contar de su investigación en un tema que tiene especial relevancia en estos días, en el mundo, en la región y en Chile, que es el impacto del coronavirus en la economía y el diseño de políticas óptimas de confinamiento y distanciamiento social para minimizar los daños a la salud y los costos económicos provocados por la pandemia. La estructura va a ser la siguiente: él va a presentar por 30 minutos, seguiremos con una conversación sobre algunos temas que hayan quedado pendientes, y en los últimos minutos habrá espacio para preguntas del público, que pueden escribir en el chat durante su presentación o después, si así lo desean. Y les pido por favor hacer las preguntas abiertas a todos los panelistas en el chat. Bueno, sin más introducción, le doy la palabra al expositor. Muchas gracias, Iván, es un placer tenerte acá con nosotros hoy. Muchas gracias, David. Espero que todos me oigan, díganme si no, y voy prestando mi pantalla. Se escucha perfecto. Perfecto. Y ahora se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Es un gusto para mí poder discutir con ustedes y compartir estos trabajos y hacerlo, bueno, disculpen el ambiente en el que estoy en una casa prestada afuera, y si oyen algunos ruidos, espero que no les distraiga mucho. No tan lindo como el sur de Chile o el sur de Argentina, pero bastante parecido. Bueno, esta presentación me pidieron que hablara de dos trabajos en los que estuve involucrados. Primero quería dar un pantallazo así a lo grande del tipo de investigación que se está haciendo en economía. Apenas se disparó el COVID, me parece que muchos economistas han contribuido de manera muy interesante a todas las preguntas que surgen de ese tipo de situación. Y diría que obviamente el COVID es un shock, en primer lugar, un shock de salud, pero también obviamente tiene consecuencias económicas. Y ahí, por el tipo de contribución que ha habido de investigación, de la que yo voy a tratar de dar algunos ejemplos nada más con mi trabajo, pero me parece que me gustaría también que se trascendiera un poco más allá, que se entendiera qué están haciendo todos los economistas. Yo creo que hubo una explosión de trabajos, especialmente del lado más macroeconómico, por dos razones. Algunos de estos trabajos eran justamente sobre las implicancias macroeconómicas y las políticas paliativas macroeconómicas para hacer frente a la recesión que se producía por el COVID. Pero también hubo una explosión de trabajo que mezclaba epidemiología con economía. Y ahí estuvieron también participando mucho los macroeconomistas porque tenían las herramientas para tomar los modelos de los epidemiólogos
y agregarles algunos conceptos económicos. Entonces, hoy mi intención es hablar de dos cosas, de dos papers que ilustran justamente estas dos vertientes, ¿no? Entonces, déjenme hablarles de dos papers en los que yo estuve involucrado, y cada uno ilustra uno de estos conceptos, ¿no? Voy a empezar por un paper que es bien macroeconómico, que la pregunta es, poniendo a un lado los temas de salud, y después hablar de un paper, de un artículo que es investigación, pensando más bien en las políticas de confinamiento, teniendo en cuenta las políticas económicas y de salud en forma conjunta. Bueno, el primer paper del que iba a hablar es este paper que escribí con Verónica Guerrieri, Guido Lorenzoni y Ludwig Straub, que es justamente sobre las consecuencias macroeconómicas del COVID. Y la pregunta que nos hacemos acá es muy básica. Cuando surgió la pandemia, todo el mundo entendió que iba a caer brutalmente el producto, y el consumo, y el trabajo. Y de alguna manera, por definición, entonces estaríamos en una recesión. Pero no tan típica como la mayoría de recesiones, donde en general, si cae el producto, quisiéramos aumentar el producto para restablecer el equilibrio anterior. Acá se entendía que gran parte de la caída era necesaria para responder a los riesgos a la salud. Entonces, hubo una discusión entre economistas de en qué medida entonces hace falta tratar de solventar el shock y ayudar con políticas de ingreso o política monetaria, y tratar de combatir la baja del producto y el empleo. Les pido disculpas que mis diapositivas están en inglés, pero bueno, espero yo poder hacer una traducción bastante fiel. El punto es que había esta discusión de si había que dejar que caiga la economía o ayudarla un poco. Y una forma de entablar esa discusión se entablaba en términos de si era un shock de oferta o de demanda. Porque un shock de oferta, bueno, uno interpreta eso en términos macroeconómicos. Shock de oferta se dice a un shock al que hay que aceptar la caída del empleo, la caída del producto. En cambio, un shock de demanda es, en términos macroeconómicos, en general la jerga que se usa para decir es un shock al que queremos entonces política anticíclica para evitar esa caída. Bueno, el punto de nuestro artículo fue decir que esta visión, esta dicotomía falsa, en realidad hay un shock a la oferta primordialmente, es un shock a la salud, etc., pero que la demanda es endógena, es decir, la demanda responde a esas condiciones, y la demanda, aunque no fue choqueada de manera directa, termina de forma indirecta siendo afectada, y bien uno puede tener una caída de producto que gran parte es por temas de salud, que es inevitable, pero tener una repercusión que va más allá de eso, donde cae demasiado el producto y cae demasiado el empleo, y entonces eso sí llevaría a justificar políticas macroeconómicas, monetarias y fiscales que tratan de mitigar esos efectos. Entonces nuestro punto es que estos shocks de oferta se pueden convertir en también efectos de demanda deficiente, y llamamos a eso situaciones donde hay un shock de oferta keynesiano, porque tiene un shock de oferta, pero tiene una connotación keynesiana, donde también la demanda es afectada, ¿no? Y damos varias razones por las cuales se puede producir este fenómeno, y voy a tratar de discutir alguna de ellas. No sé si están viendo mis diapositivas. De mi lado están, yo pasé a otra, así que voy a cortar y volver, me pasa seguido esto. Me hace falta como resetearlo. Yo tengo tanta experiencia que conozco todos los problemas. Ahí va de vuelta. Bueno, y voy a concentrarme en el corto plazo y hablar por ahí un poquito del mediano y largo plazo a medida que voy. Pero algunos de estos efectos son más bien de corto plazo, pero algunos otros, como la salida de firmas o el desplazamiento de trabajadores de las empresas, tienen efectos por ahí de productividad y en el largo plazo, incidencia más en el largo plazo.
Bueno, para explicar el punto principal del paper, que es que un shock que primero es de oferta puede repercutir de forma ineficiente en el resto de la economía, en una deficiencia de demanda, voy a proceder. El modelo es un modelo teórico usando matemática, pero voy a tratar de dar las ideas principales con algunas figuras. Entonces, para simplificar, imaginemos de forma estilizada que hay dos sectores. Y un sector, el sector A, va a ser golpeado en forma directa por el virus, porque ya sea porque a los consumidores les da miedo ir a consumir, o los trabajadores tienen miedo por su salud de ir a trabajar, o porque el gobierno les dice que cierren operaciones. Entonces el sector A va a ser afectado en forma directa. Y luego vamos a imaginar otro sector que no es afectado en forma directa, no es afectado para nada, el sector B. Obviamente el mundo real es una escala de grises, no estos extremos que estoy asumiendo para simplificar la discusión. Entonces estos dos sectores, y lo que vamos a hacer es básicamente cerrar este sector, y no importa si lo cerramos por los consumidores, por los trabajadores o el gobierno, la producción acá va a caer a cero, vamos a ir a ese extremo, y vamos a pensar qué ocurre con este sector, si se mantiene en buena salud o no. Entonces la idea es cómo se propaga de un sector al otro este shock. Y en términos del modelo que tenemos atrás, va a ser importante dos elasticidades, pero voy a tratar de discutir las ideas principales sin entrar en eso. Bueno, empecemos con un caso muy simple, que es una abstracción del mundo verdadero, donde en el momento que pega el sector A y se deja de trabajar, entonces estas flechas aquí desaparecen, y esta flecha también desapareció, ya no se compra más al sector A, y el sector A, los trabajadores ya no consiguen ingresos por producir en el sector A. Pero vamos a asumir que hay un pago, un seguro entre los trabajadores del sector A y el sector B, de tal manera que el sector A y B, los trabajadores están en igualdad de condiciones. O sea, no hay ningún grupo más afectado que el otro. Entonces se llama un seguro óptimo, digamos, entre las dos partes. Es un supuesto de mercados completos o de agente representativo en términos de los modelos económicos. Luego vamos a ir a un caso más realista. Pero ya en este caso puede haber un efecto. La pregunta es, ¿qué pasa con el sector B? Y el punto es que la demanda al sector B puede caer por la falta de la posibilidad de consumir el bien del sector A. Y la idea es que hay complementariedades de demanda. O sea, si cerramos los restaurantes del sector A, tal vez porque es peligroso, pero el sector de indumentaria, de ropa, sigue funcionando, tal vez baje la demanda por ropa, porque menos gente quiere comprar ropa nueva si no va a ir a un restaurante. Esa es la idea, con un ejemplo, ¿no? La idea es mucho más general. Y entonces puede ya verse reducida acá la demanda del sector B, en cuyo caso puede haber un empleo menor al de pleno empleo para el sector B. Esa es nuestra medida si la demanda es deficiente. Estamos asumiendo acá, por el momento, que los trabajadores en A y B no pueden moverse muy rápido. Estamos analizando el corto plazo, y en el caso más simple, están completamente especializados los trabajadores del sector A y del sector B, y no hay movimiento en ese mercado laboral en el corto plazo. En el paper tenemos extensiones donde permitimos movilidad. Bueno, el punto para hacer entonces es que ya podemos ver que un shock que afecta a un sector termina afectando al otro de manera ineficiente. Depende de algunos parámetros del modelo, pero ya es una posibilidad. Y esto es como un comentario un poco más para los economistas que estén en este seminario, no sé, los economistas más familiarizados con los modelos macroeconómicos. En macroeconomía muchas veces se usa un modelo de un solo sector. Y este es un modelo ya con más de un sector. Y el punto que hacemos acá es que si uno hubiera mirado un modelo con un solo sector, no vería esta posibilidad de que la demanda fuera demasiado baja, porque en general en un modelo de un solo sector, si hay un shock negativo a la oferta hoy, en realidad lo que hay que hacer es subir tasas de interés. Y hay que, digamos,
la demanda puede ser demasiado grande dado la escasez de bienes y la escasez de capacidad productiva. Pero la mirada esta multisectorial que nosotros le dimos a este análisis es muy importante y cambia completamente las posibilidades. Ahora sí puede ser que un shock que reduce tu capacidad productiva haga que tu demanda se reduzca aún más, que se reduzca de más. Bueno, sigo con estos conceptos muy simples. Ahora, próxima gráfica acá, lo único que hago es quito ese seguro que había acá. Vamos a un caso más realista. No existe este seguro entre los empleados en el sector A y el B. Entonces ya falta esta transferencia que estaba acá. Eso va a hacer que esta demanda se reduzca aún más, lo cual va a aumentar el conjunto de condiciones donde este sector B se ve afectado en forma negativa. ¿Mm? Eso es un punto muy simple que hacemos. Bueno, y finalmente, y tenemos otras discusiones en el paper, pero el último punto que quería hacer, el último factor que lleva a que la demanda se reduzca de más, es cuando este sector A demandaba bienes del sector B, por insumos. Imagínense un restaurante compraba lavaplatos. Entonces le compraba al sector B lavaplatos. No es más peligroso producir lavaplatos o venderlos que antes, pero el sector A que los demandaba se ve reducido. Eso afecta también en forma directa. Así que estos son tres factores que llevan, y discutimos algunos otros, a que sea una posibilidad que la demanda se vea reducida aún más que la oferta, aunque el shock es primordialmente de oferta. Y el punto es, de nuevo, los macroeconomistas, un concepto importante acá es que claramente alguna reducción de empleo y de producción tiene que haber, bastante grande y significativa. La pregunta que estamos haciendo es si se puede llegar a ir demasiado lejos, y las políticas contracíclicas tratan de amortiguar esa caída un poco. Y una forma de ver si eso está ocurriendo es mirar la inflación. No tengo tiempo, voy a saltearme un poco esta discusión, pero básicamente, si uno mira Estados Unidos y otros países, el nivel de precios tuvo una fuerte caída por 3 meses consecutivos, lo cual es consistente con una mirada donde hubo escasez de demanda en los sectores que se mantuvieron en producción. Aquí la gráfica. En cambio, quiero mencionar solamente una cosa más antes de pasar al próximo artículo. Bueno, ¿cuál sería la política fiscal entonces? La política monetaria hay que reducir las tasas todo lo que uno pueda, pero tal vez en los países avanzados en particular llegan a tasas prácticamente cero y no se puede dar mucho más apoyo que eso. Hay un lugar entonces para política fiscal, y el más obvio es imitar esa transferencia que hablamos antes. Y seguros de desempleo para este sector y otras transferencias de seguro social aumentan el ingreso de la gente que perdió ingreso, mantiene el ingreso, y eso va a ayudar a solventar esa demanda. De alguna manera eso ayuda mucho, y lo que mostramos en el paper es que, aunque ayuda, tiene un multiplicador un poco más chico de lo normal, porque cuando uno ayuda a gente de este sector sale a gastar mucho porque se fue reducido sus ingresos, ¿no? Si están desempleados, por ejemplo. Entonces ellos gastan en este sector y eso sí aumenta la producción, etc. Pero no tiene un efecto virtuoso keynesiano normal, porque este gasto que ellos aumentaron a este sector B termina siendo un ingreso para los trabajadores del sector B, no para los trabajadores del sector A. Entonces, como falta esta pata, ya no hay ese círculo virtuoso que hace que el multiplicador pueda ser mayor que 1, por ejemplo. Así que nosotros mostramos en el paper que el multiplicador es positivo, pero no es tan grande como lo normal, dólar por dólar o peso por peso. A pesar de eso, mostramos que es óptimo desde el punto de vista del óptimo social usar este tipo de transferencia, y es muy virtuoso desde el punto de vista del bienestar social. Y es más, tenemos un resultado en ese sentido de que es bueno tener estos seguros de desempleo, y esas transferencias te pueden en algunos casos llevar al óptimo social, a un punto donde
ahora la demanda ya no es más deficiente. En algunos casos no llega a tanto, pero igual es óptimo utilizarlos. Así que se me está acabando un poco el tiempo, voy a saltearme un poco esto y concluir lo que era este artículo, así puedo tener un poco de tiempo para el otro. Pero el punto sería que muchos macroeconomistas se preocuparon por si era un shock de oferta o demanda. Lo que tratamos de hacer acá es entender que la demanda está conectada a la oferta, y que claramente la implicancia para COVID es que tiene que caer mucho la producción y el empleo, pero tenemos que tener cuidado que no caiga tanto. Y yo creo que tiene implicancias también para lo que sería el despegue post-pandemia. Podemos hablar un poco de eso. Pero una implicancia es que es óptimo usar seguro de desempleo. Y también tenemos una discusión en el paper que no tuve tiempo de hablar sobre ayuda a las empresas también, para que sobrevivan las empresas. Bueno, un poco inusualmente voy a hablar de más de un paper, así que acá tengo el otro título, y este sería un ejemplo de esas investigaciones que les mencioné, que tratan de incursionar y adoptar modelos epidemiológicos, pero insertarles un poco de contenido económico. Y este es un paper conjunto con Daron Acemoglu, Viktor Chernousukov y Mike Winston. Todos en general trabajamos en cosas diferentes, pero nos juntamos para esta. Nos juntamos virtualmente, digo, para esta. Y el punto del paper es pensar en política de confinamiento. Para decir verdad, este paper lo escribimos muy temprano en la pandemia, cuando no era obvio, y todavía me parece que no es obvio, pero especialmente que Estados Unidos iba a poder imitar a Corea del Sur, ¿no? Bueno, ahora es más que obvio que no lo imitó, pero ha aumentado el testeo y otras cosas, pero entonces el focus es en confinamiento, aunque eso no quiere decir que no nos parece importante también el testeo y muchas otras opciones para pensar en cómo atacar la pandemia, ¿no? Cómo responder a la pandemia. Pero nuestro punto de partida es que, bueno, de la epidemiología tenemos muchos conceptos y modelos importantes, como el de inmunidad colectiva, o los efectos que tienen el distanciamiento social, o el confinamiento, pero de economía tenemos otros conceptos que hay que casar con estos, que serían pensar en los costos de estas políticas, y tratar de ser eficientes y mirar política óptima, ¿no? Tenemos las herramientas para pensar en política óptima, y entonces yo creo que hace rato que hay una sinergia ahí entre epidemiología y economía, pero que ha aumentado muchísimo ahora desde la pandemia. Bueno, una cosa que nos resultó obvio a nosotros es que esta epidemia en particular tiene la particularidad, que es difícil ignorarla, nos pareció importantísima, que afecta muy heterogéneamente a distintas personas. Hay grupos de riesgo, diabéticos, etc. Y un marcador de riesgo muy importante es la edad. Y nos vamos a focalizar en eso. Acá les muestro la mortandad condicional a ser expuesto a tener el virus. La mortandad en aquellos mayores de 65 es muy alta, es 6%, y a medida que uno va a mayores edades, obviamente aumenta. En cambio, en grupos de edad media, 50 a 64 años, es de 1%. Mucho más baja, todavía elevada. Y en grupos jóvenes, acá hicimos el grupo bastante expansivo de jóvenes para poder incluirme, es de 1 en 1000. Estas son estimaciones que varían, hay gente que las disputa, que dice que son mucho más bajas, puede ser, pero no hay a nadie disputar que hay un gradiente importante con la edad. Y eso es lo que va a ser importante para nuestro análisis. Entonces lo que hacemos acá es usar un modelo epidemiológico, incorporar los costos económicos de los confinamientos y pensar en un concepto importante en economía, que es que cuando uno diseña una política, la quiere diferenciar lo más posible. Entonces es un concepto importante económico que siempre se sabe de hace mucho. Se implementa menos de lo que se conoce, porque por ahí por problemas logísticos, o por ahí porque en muchos casos los beneficios de hacer esa diferenciación no son tan grandes. Entonces, aunque entendemos que en general hay que diferenciar, después
por ahí las ganancias de diferenciar son pequeñas relativo a los costos. Entonces, de alguna manera, lo que esta investigación hace es cuantificar qué tan grandes son esos beneficios de diferenciar, y no sabíamos qué tan grandes iban a ser. Y encontramos que son muy significativos. Ese sería el resultado principal de este artículo. Entonces, el punto es que hay un concepto, un principio económico general de que hay que diferenciar, y que en la práctica, caso por caso, hay que pensar cuán grandes son esos beneficios de diferenciar. En algunos casos pueden ser menores. En este caso, cuando nosotros lo investigamos, nos salieron que son importantes. Entonces, vale la pena considerar políticas que diferencian entre grupos de riesgo en particular edades. Algunas salvedades al análisis que me gusta hacer cuando uno incursiona en algo como este tema, tan sobrio, que no somos epidemiólogos, hemos consultado epidemiólogos, pero no somos epidemiólogos. Los parámetros que son importantes para estos modelos tienen el problema que son muy inciertos para el COVID todavía. Esto es un problema que nos atañe a nosotros y a todos los que investigan en esta área. Y que ir de una discusión al nivel que le podemos llevar hoy a políticas que implementan realmente algo en el mundo real, requiere muchísimos otros detalles y consideraciones. Así que con esas salvedades, pienso que el análisis que presentamos sí es útil para empezar a pensar a grandes rasgos algunas de las posibilidades de políticas públicas, pero con estas importantes salvedades. Bueno, déjenme ya entrar al modelo de forma gráfica nuevamente y darles una idea de qué es lo que hacemos. Los modelos epidemiológicos que se usan para pensar en estas epidemias se llaman SIR, ¿sí? Porque dividen a la población en los grupos de susceptibles, S, infectados, y R, recuperados. Y también hay un grupo D por los fallecidos. Y el punto, el modelo más común tendría solo esta primer fila acá, no podría ignorar esta, y dividiría la población de esa manera. Y lo importante es que ahí, la gente que es susceptible es la gente que nunca fue infectada todavía, y pasan a ser infectados culpa de tener interacciones entre los susceptibles y los infectados. Eso está ocurriendo normalmente, ¿no? El modelo más común. Esto es las rayitas naranjas tratan de capturar estas interacciones, ¿no? Y ahí es donde si uno dice, bueno, quédense todos en su casa, se reducen estas interacciones y entonces se reducen los contagios. Bueno, ese es el modelo. Uno pasa de ser susceptible a ser infectado y con una probabilidad pasa a recuperarse o a fallecer, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es un poco más complejo que este modelo más básico. Es un modelo donde hay varios grupos, también ha sido explorado por epidemiólogos. Hay varios grupos. Acá les estoy graficando dos grupos. Imagínense, serían los jóvenes y los mayores. Y entonces, básicamente en cada fila, ese grupo evoluciona de la misma manera. Pero importante, no estamos asumiendo que viven en islas separadas, sino que los mayores interactúan también con los jóvenes. Hay flechas de interacciones cruzadas. ¿Okay? Y a esto le estamos agregando al análisis el hecho de que vamos a mirar políticas de distanciamiento social o confinamiento que tienen el beneficio de reducir esas flechas naranjas y reducir los contagios, pero tienen el costo de que obviamente se pierden algunos beneficios de esas interacciones, se pierde producto, se pierde bienestar por consumir afuera, etc. Así que vamos a tener en cuenta eso. Y vamos a usar una herramienta donde los economistas fueron grandes usadores y también pioneros, que es la herramienta de control óptimo. Así que vamos a escribir un modelo matemático usando el modelo epidemiológico, agregarle estos costos, y vamos a analizar unas políticas óptimas. Muy rápido, para darles una idea de los supuestos que hay detrás del modelo, el tipo de supuesto que hay detrás del modelo. Vamos a permitir que la tasa de fatalidad, de mortandad, dependa de cuánta gente está infectada al mismo tiempo. La idea es
capturar una preocupación importante, que es que los hospitales, la capacidad hospitalaria, se puede ver inundada de casos y no atender a los pacientes graves, todos los pacientes graves que necesiten a tiempo, y eso aumenta la mortandad. Sé que esto fue una preocupación y por ahí sigue siendo una preocupación en Santiago, así que seguramente muchos están al tanto de esto. Vamos a suponer que aquellos que se recuperan ahora son inmunes a la enfermedad. Esto no está demostrado del todo con el rigor que se requiere para demostrar algo médicamente, pero es la hipótesis central de la mayoría de los expertos. Vamos a asumir que hay un poco de testeo y de cuarentena para aquellos que se testean positivo, y ese es un parámetro que tenemos en el modelo. Así que de alguna manera, aunque la mayoría del modelo y el análisis es sobre confinamiento, tenemos también un poco un análisis y implicancias para el testeo. Importante esto que voy a decir ahora. Vamos a asumir dos cosas que son muy importantes, que es, no vamos a asumir que el confinamiento es perfecto. Si yo te digo que te quedes en tu casa todo el día, igual vas a interactuar con alguna gente. ¿Por qué? Porque vas a interactuar con gente de tu hogar, por ahí vas a salir, vas a hacer un poco de trampa y salir de tu confinamiento y charlar con tu vecino, o ir a comprar algo porque lo necesitas, etc. Es imposible asumir que el confinamiento es total y perfecto. Y nosotros no hacemos ese supuesto, sería un supuesto muy contrafáctico. Tampoco asumimos que los mayores no interactúan con los jóvenes, los mayores interactúan con los jóvenes. Y luego vamos a confinar el análisis a algo así como 1 año y medio, 1 año, suponiendo que en esa fecha va a llegar una cura que va a ser todo confinamiento, etcétera, irrelevante. Esto es una simplificación, pero la mayoría de los análisis tiene algo así en cuenta. Bueno, eso es para ahorrarme mostrarles toda la matemática, y detrás de todo esto ponemos los números consultando la literatura médica lo más posible, y usando eso calibramos, como se dice, este modelo, ¿no? Conceptualmente primero, antes de mostrarle algunos números. Y estoy tomando como base que me quedan 5 minutos, pero si necesito apurarme más, avísenme. Porque empezamos pasadas las 5 y me dijeron 30, 35 minutos. Bueno. 5 minutos está perfecto. Perfecto. Ok, entonces, una cosa importante de nuestro análisis es que, y me parece que le falta a muchos análisis que han hecho economistas, es que tratamos de no decir qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Es algo un poquito demasiado ambicioso, nos parece a nosotros. Y falta de humildad. Por lo siguiente, hay aquí 2 objetivos. Nosotros vamos a reducirlo a 2 objetivos. Un objetivo sería reducir las pérdidas económicas. Y en este eje tengo las pérdidas económicas. Y aquí tengo las pérdidas de vida, las muertes. Nos encantaría a todos estar acá en 0. Ni pérdida económica ni pérdida de vida. Pero la pandemia no nos va a permitir eso. Y imaginemos una política pésima, tal vez una política pésima está aquí, muy a la derecha y muy arriba. Queremos evitar eso. A medida que mejoramos esa política, nos vamos moviendo hacia el origen, llega un punto que hemos hecho todo lo posible y estamos en la frontera de lo más eficiente, decimos nosotros los economistas. Entonces, existe una frontera de este tipo en casi cualquier modelo que a uno se le ocurra. Y a lo largo de esta frontera, todavía no estoy hablando de la frontera punteada, estoy hablando de la frontera sólida. A lo largo de esta frontera hay una cierta pérdida económica y una cierta pérdida de vida, ¿no? Incluso hay un segmento de la frontera donde se da vuelta la cosa. Y esto por ahí a veces mucho se habla de esto, de que algunas políticas son buenas tanto para la salud como para la economía. Sí, sin duda. Esto tienen en cuenta que esto puede darse vuelta, ¿no? Y también tienen en cuenta que algunas políticas son tan torpes que nos ponen aquí, ¿no? Entonces ahí sí que no hay un trade-off. Pero una vez que uno ha hecho todo lo posible de manera consciente y bien estudiado, va a haber un trade-off.
Nuestro punto de partida es que nosotros no queremos decirles dónde hay que estar en ese trade-off. Esa es una decisión muy difícil. Los economistas pueden aportar un poco a esa decisión, pero es una decisión social o ética o política que me parece, va más allá de lo que podemos aportar como economistas. En cambio, como economistas lo que queremos aportar es entender bien cómo es este menú, lo llamo menú ahora, esta frontera, y aquí ahora entra la línea punteada. El concepto que quiero introducir es que si uno pasa de una política de confinamiento uniforme, para todo el mundo uniforme, y la maneja de manera óptima, decidiendo cuánto dura, por ejemplo, o qué tan intensa es, etc., uno llega hasta esta línea sólida. Pero si uno se permite más instrumentos y se permite tener una política de confinamiento diferenciada para distintos grupos de riesgo, pasamos a tener una frontera mejorada, un menú mejorado, que es esta línea punteada. Entonces nuestra contribución es tratar de pensar en esta frontera versus esta, y tratar de entender qué tan lejos está una de la otra, si vale la pena considerar este tipo de diferenciación. Ese es conceptualmente el punto que queremos hacer. En cambio, nos parece mucho más, a veces los economistas me parece se pasan y tratan de decirnos qué punto hay que elegir de estos menús. Porque le ponen algún número o costo a la vida, por ejemplo, y nosotros hemos tratado de evitar ese paso adicional. Nos parece útil a veces hacer menos que tratar de ir por más. Bueno, por ahí son muy conceptual. Voy a saltearme un poco con lo poco tiempo que me queda. Quiero mostrarles la versión de ese gráfico, pero con los números del modelo. Entonces, este por ahí sería el gráfico más importante del paper, es que esto ahora es numérico. Esto sale del modelo epidemiológico, teniendo en cuenta las consideraciones económicas, los costos, y cada punto aquí involucra resolver un problema de control óptimo, y entonces para trazar esta frontera estamos resolviendo muchos de estos controles óptimos. En el caso de la línea roja, esto es con política de confinamiento uniforme. Luego hacemos lo mismo, permitiéndole al problema de control óptimo tener políticas de confinamiento diferenciado. Y esa es la línea verde y azul. ¿Por qué hay dos líneas? Porque en una permito que el grupo mayor y el grupo, en una permitimos que se diferencie nada más al grupo mayor versus el resto, y en el otro caso permitimos una diferenciación entre los tres grupos. Así que la línea azul permite más diferenciación. Y acá vemos dos resultados entonces. Una es que hay una distancia importante entre la línea roja y la línea verde o azul. Ya sea como lo midamos como la ganancia en costo económico, más o menos 10-15% de pérdida de PBI se puede reducir, o ganancia de vida, que por ejemplo en este punto aquí, se puede cortar a la mitad la mortandad, para el mismo costo económico. Entonces lo que vemos es que esta distancia entre las curvas es importante. Una salvedad, importa dónde uno la mide. Si uno se va hasta este punto aquí, ¿se acuerdan conceptualmente? Yo por ahí no lo discutí porque fui rápido. Aquí los dos puntos se encuentran. Entonces, en general, hay algunos puntos donde los beneficios son chicos. Aquí son cero. Pero en general, mirando en puntos acá intermedios, los beneficios son bastante grandes. Ese sería el punto principal del paper. Y el segundo punto del paper es decir, que fíjense que la línea azul y la verde están muy cerca. Entonces, una vez que diferenciamos a los mayores 65, no hay grandes beneficios en diferenciar a los mayores 50 de los menores 50. De acuerdo a los números y el modelo que usamos nosotros, no hay, los mayores beneficios son diferenciar a los mayores. Eso me parece que enfatiza que incluso este primer resultado de que iba a haber grandes beneficios de diferenciación no es obvio, porque cuando vamos más allá y tratamos de calcular qué tan grandes son los beneficios de diferenciar aún más, no encontramos grandes beneficios de pasar de la línea verde a la azul. Discúlpenme, pero hago un zoom. Una está por encima de la otra, pero es muy pequeña la diferencia. Casi que no se ve.
Entonces, en vez de ahondar en esto, prefiero por ahí cortar aquí y concluir. Tenemos mucho hecho acá, discutimos muchísimas extensiones para ver si estos resultados son robustos. Una cosa que diría es que exactamente qué política uno quiere hacer depende mucho de los parámetros que uno mete, pero también el punto que uno elige del menú. Y ambas cosas afectan mucho qué política es óptima, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos es que a pesar de esa dificultad entonces de decir cuál es exactamente el óptimo, encontramos muy robusto que hay una distancia importante entre estas fronteras. Bueno, una cosa que quisiera decir muy al paso es que al mismo tiempo nuestro análisis apoya mucho a aquellos que dicen que es muy importante el testeo. Nosotros al aumentar las chances de testear y poner en cuarentena a aquellos que resultan positivos, testeo y rastreo, graficamos esta frontera y se mueven mucho hacia el origen. Es una forma de decir que si uno logra esa capacidad para testeo es muy, muy valiosa, ¿no? Como dije, escribimos este paper teniendo en cuenta que no todos los países iban a tener la capacidad de testeo, especialmente a tiempo, y entonces había que pensar también en el confinamiento. Bueno, déjenme concluir entonces ahí y abrir a preguntas, pero básicamente el punto del paper es decir que hay grandes beneficios de acuerdo a estos modelos para el confinamiento diferencial, aunque no se requiere una diferenciación muy particionada con solo separar el confinamiento que se adopta para los más mayores. Del resto se obtienen la mayoría de los beneficios. Gracias. Muchas gracias, Iván, súper claro. Aparte, muy, muy bueno que puedas bajar así los papers, que son bastante complicados. Muy, muy Sí, pedagógicos. entendí que esa era la consigna, así que lo hice lo más gráficamente que podía. Entonces ahora me gustaría conversar un poco, te voy a hacer algunas preguntas y después voy a levantar algunas de las preguntas que hizo el público, que está haciendo el chat. Sobre el primer paper, lo que te quería preguntar un poquito sobre, que nos cuentes un poquito más sobre las políticas. Entiendo que una de las conclusiones que sacan ustedes es que no es un shock de demanda, es un shock de oferta que provoca un shock de demanda, entonces hay un poco de espacio para algunas políticas, por ejemplo, sectoriales. Y entonces yo lo que te quería preguntar es un poquito cómo dialoga esto con las políticas que vos tenés que hacer, que nos cuente un poco más de esas políticas, con las políticas que tenés que hacer en esta etapa de la pandemia y cuando se empieza a recuperar la economía. Y quizás hay un trade-off ahí, porque si se endeudan mucho las empresas o el gobierno ahora, es peor después. Y por otro lado, quizás que nos cuentes algo que vos no tuviste tiempo de hablar ahora, ¿cómo elige uno qué tipo de políticas hacer? Si salvar a las empresas y el empleo o dejar que despidan trabajadores y después volver a contratarlos. ¿Cómo hacemos cuál es una mejor decisión o cómo se piensa en esos temas? Gracias. Me diste mucha tela para cortar. Diría lo siguiente. Cosas que tratamos de incorporar en el modelo teniendo en cuenta tu pregunta y que no tuve tiempo de discutir. Uno es, nos preocupamos por la salida de negocios, de empresas, especialmente se habla mucho de las empresas medianas o más chicas que no tienen por ahí capacidad para solventar la crisis. Y ahí el análisis nos mostró que eso amplifica el tipo de efecto que teníamos, la preocupación así de deficiencia de demanda, porque la idea, para hacer conceptualmente, es si se reduce la cantidad de empresas, eso achica la economía también endógenamente, de alguna manera, como de forma indirecta, afecta también la capacidad productiva. Entonces, de nuevo, es como un shock de oferta que a su vez lleva a efectos de demanda. Pero el punto es que los efectos de demanda, por ejemplo, aquellos que producen indumentaria, etcétera, que no eran afectados de forma directa por el virus, pero fueron afectados de forma indirecta, no tienen ingresos hoy, tal vez cierran, despiden a sus trabajadores, eso puede tener un efecto cascada, decimos, y es algo que nos preocupaba. Y
escribimos este paper antes de saber qué es lo que había ocurrido, ¿no? Empezamos a escribir este paper muy temprano, lo teníamos prácticamente una versión terminada en marzo, así que todavía no se sabía exacto lo que iba a pasar. Hoy día, diría, una forma de leer nuestro paper es que nos preocupamos qué pasaría si no hubiera muchas políticas anticíclicas, y cuáles serían las políticas anticíclicas óptimas en nuestro modelo conceptualmente. Lo que vimos en la realidad en la mayoría de los países avanzados es una espectacular digamos, salida del Estado a apoyar al sector privado, por ahí casi sin precedentes. Yo digo que me parece que la gran recesión mejoró las chances de que estuviera preparado el Estado para ese tipo de intervención, porque perdió la timidez por ahí con el tipo de estímulo monetario y fiscal que se requería, pero digamos, no era obvio, me parece, en marzo lo que iban a hacer todos los países, y nuestro análisis es un poco pesimista y después mira cuál es la política óptima, pero dado el tipo de respuesta que hubo, gran parte de los efectos que nos preocuparon, justamente nuestro modelo diríamos que van a haber sido mitigados, así que no deberíamos estar viendo grandes deficiencias de demanda en esos países que pudieron responder de esa manera. A su vez, yo creo que ahora hay una preocupación creciente por lo que están pasando con las empresas en Estados Unidos y Europa, y bueno, obviamente que en países como en Latinoamérica, donde hubo mucha menor respuesta, la preocupación se duplica. Pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Me parece más difícil. A ver, yo quiero también dar una dosis de humildad acá. Nosotros tratamos de conceptualmente entender si hay un argumento para mantener la demanda, si hay un argumento para mantener a las empresas. Nos sale que sí, que hay argumentos para hacer eso. También uno podría decir que hay mucha incertidumbre de estos parámetros, así como los que hablamos de, por ejemplo, uno podría decir tal vez el shock de COVID va a cambiar qué tipo de empresa tiene que existir. Schumpeterianamente queremos que se destruyan algunas empresas, que surjan otras, y con una mirada de ese tipo, donde uno piensa que va a haber una gran necesidad de reconstruir una nueva economía, tal vez uno pueda hacer otro argumento. La verdad que en eso, dada la poca experiencia que tenemos con este tipo de shock, hay que ser humilde y decir no sabemos del todo, ¿no? Pero mi visión es que el tipo de política que ha podido mantenerse en Estados Unidos y Europa por el momento es la más prudente, y bueno, hay incertidumbre en Estados Unidos cuánto se va a mantener y qué tan eficaz va a ser respecto especialmente al lado de las empresas. Dejo que saltes y me preguntes, pero voy yendo a tu otra pregunta era sobre si mantener los empleos o no. Ahí hay, de vuelta, humildad. Nosotros pensamos que sí hay un gran argumento a favor de mantenerlos. A grandes rasgos, lo que se hizo en Estados Unidos es no mantenerlos y apoyar el ingreso de los trabajadores con seguros de desempleo ampliados. En Europa, en muchos países, en cambio, tenían instituciones tales que pudieron mantener esos empleos y pagarle a las empresas para que paguen a sus trabajadores. Y en algunos países de Latinoamérica también se ha hecho eso, ¿no? Aunque con la informalidad que hay es muy imperfecto, pero si me tengo que apostar, pienso que el segundo método es mejor, porque tiene el beneficio de mantener el ingreso, pero también de mantener ese contacto entre el trabajador y la empresa. Pero la realidad es que no sabemos cuánto mejor es, si es tan importante o no. Estamos conjeturando un poco, ¿no? Entonces, hay una amplitud de opiniones o de análisis que uno puede hacer sobre ese tema. Incluso hay gente que de vuelta, schumpeterianamente diría, no, es muy bueno que se separen así, van y terminan moviéndose a otra industria porque tenemos que reorganizarnos, ¿no? Me parecen, esas serían, en mi opinión, visiones un poco muy extremas, pero a grandes rasgos yo creo con muchos economistas que vale la pena mantener esos contactos si es posible. Pero no sabemos a ciencia cierta cuán importante va a ser. Vamos a aprender mucho en los próximos meses, digamos. Bueno, es una parte, te preguntaba porque es una pregunta que se están haciendo ahora los policymakers, cómo hacer este tipo de políticas, y una parte es que tienen que tomar estas decisiones con incertidumbre, digamos, con lo que sabemos hasta ahora.
pero como tenemos poquito tiempo, también te quiero llevar un poquito también al segundo paper y la parte de cómo correlaciona la parte de economía con la parte sanitaria. Pero algo que tuviste poco tiempo mostrando, yo sé que está en el paper, es cómo luce, hay algunas preguntas del público al respecto. Te hago dos o tres preguntas juntas y de vuelta voy a elegir bien qué responder, digamos. Dale. Pero ¿cómo luce el lockdown óptimo por edades? ¿Sí? Porque entiendo que no es que vos haces lockdown totalmente a la gente más vieja, sí, perdón, pero no dejás de hacer lockdown a los otros. Sí, exacto. Y al respecto de eso por edades, pero después también me interesa en el tiempo, porque hay una discusión, hay algunos países, por ejemplo la región, que han hecho el lockdown muy temprano, y si uno piensa que el lockdown, que el confinamiento es costoso, un recurso escaso, ¿cómo elegís, o qué es lo que predice tu modelo, si querés, sobre cuándo hay que hacer el confinamiento? Eh, y te complemento la última parte con una pregunta del público también que dice, bueno, ¿cómo varía el tema de por edades? Por ejemplo, en Latinoamérica, que hay más jóvenes, pero uno podría complementar también que es más difícil implementarlo porque hay menos recursos, hay más familias viviendo, donde la gente grande vive con sus hijos. Entonces, ahí está, te lo dejo ahí para que nos Está bien, cuentes. muy buenas preguntas. Quería compartir la pantalla, pero ya no me permite, me parece, para mostrar ese gráfico como parte de respuesta a eso. A ver si lo podemos hacer nosotros. Pueden de vuelta, ahí está, Ahí sos host. ahí está. Y de nuevo comparto. Muy buena pregunta, porque a veces se lee incorrectamente nuestro paper como diciendo, bueno, vos estás proponiendo soltar a todos los jóvenes que hagan su vida y que los viejos estén confinados y nada más. Y no es así, nuestro análisis no dice que eso sea óptimo. En realidad, podemos evaluar en nuestro modelo qué tan malo es esa política, pero no, sin duda no es óptima. La política óptima depende de qué punto elegimos, eso es muy importante. De nuevo lo enfatizo, así que les voy a ilustrar un punto, pero hay muchos otros puntos, ¿no? Y después vuelvo a eso, ¿no? Pero eligiendo este punto, que es un punto donde tratamos de salvar muchas vidas, y yendo a una política más diferenciada, salvando la misma cantidad de vidas, ahí podemos medir cuánto beneficio económico obtenemos. Viajo en forma vertical, ¿no? Y entonces, aquí vemos la política de confinamiento uniforme en el tiempo, donde acá estoy midiendo días. Es muy arduo este confinamiento, muy arduo. O sea, no es 100% de la población, 50%, pero dura muchísimo, ¿no? Y baja despacio. En cambio, una política de confinamiento diferenciada mantiene a los mayores en un confinamiento máximo. Acuérdense que a pesar de eso el confinamiento no es eficiente del todo, o sea que no estamos asumiendo que no hay contagio entre los mayores que están confinados. Pero reduce un poco el confinamiento de los de edad media, pero no tanto, o sea que todavía aquí el confinamiento es bastante alto. ¿Sí? Se cae un poco más rápido en el tiempo, pero todavía también es bastante largo. ¿Sí? Ahora esto depende del punto que elegimos. Elegimos un punto aquí donde estamos tratando de salvar muchas vidas. Y si elegimos un punto aquí es un poco diferente, ¿no? Pero el punto principal sería, en primer lugar, que subrayando lo que tú dijiste, que es, sí, la política óptima de confinamiento no es ningún confinamiento para los más jóvenes, ¿no? Yendo a tu segundo punto, la capacidad de los países varía. En primer lugar, afecta a los parámetros que uno le pondría a este modelo. Entonces, por ejemplo, la cantidad de jóvenes, etcétera, o si interactúan mucho con los más adultos porque viven en el mismo hogar, son todos parámetros que deberían incorporarse a este análisis. Sería una forma en que se vería afectado el análisis. Otra forma, en mi opinión, muy importante en que sería afectada el análisis, es en esto que venimos hablando, de que para dados parámetros, para dada frontera, distintas sociedades van a elegir distintos puntos. Y en sociedades donde por ahí hay una capacidad fiscal muy grande para ayudar a los que están confinados, y hay muchos recursos y el nivel de pobreza es bajo, tal vez se elija estar muy aquí a la izquierda, ¿no? Y tal vez para sociedades donde los costos económicos son muy altos, se ve una reducción económica,
tal vez elija algo más intermedio, ¿no? Es una... a ver, eso tiene que ver con qué tan largo va a ser el confinamiento, que es la forma que me lo preguntaste vos. Pero creo que también del análisis o del no análisis, de lo que no analizamos, surge que está este menú, y me parece que intuitivamente para mí algunos países van a tener la capacidad, por la situación de desarrollo en la que están y por las instituciones que tienen, de elegir algo mucho más a la izquierda que otros. Y también y esto y también vuelvo a una pregunta del público, hay cierta complementariedad entre ¿no? Entre la capacidad fiscal y la política económica y la política sanitaria. Y vos creo que en el paper también discuten otro tipo de políticas que pueden mejorar aún más esa relación costo-beneficio, ese trade-off que nos mostras. Sí, absolutamente. Eso lo hacemos discutimos esta complementariedad en el artículo, el primero que mencioné. Si uno hace la política fiscal, la idea es esta, ¿no? Si uno hace la política fiscal correcta de ayudar a los ingresos, los que pierden sus ingresos, en primer lugar mejora la distribución, segundo mejora la eficiencia de demanda y reduce de esa manera los costos económicos de haber de alguna manera cerrado ese sector A. Si pensamos que cerramos del todo el sector A, reducimos esos costos económicos. Eso también hace menos costoso ahora cerrar el sector A. Entonces esa decisión de salud también se ve reducido el costo. Entonces buenas políticas paliativas macroeconómicas o de seguridad social ayudan a que, me parece que se pueda tomar medidas también con costos reducidos de salud. Y viceversa, ¿no? Obviamente, pero está esa complementariedad y me parece muy interesante. Es algo que planteamos en ese primer paper. ¿Cómo? Alguien preguntó en el público, yo sé que ustedes tienen como un dashboard que pueden entrar y la gente puede jugar un poco con los parámetros. Eso Sí, es lo que relaciona un poco, súper corto, a cómo el policy maker puede hacer uso, dada toda la incertidumbre que hay de los parámetros, puede hacer uso de los resultados de ustedes. ¿Cuál es el takeaway principal para política, digamos? sí, absolutamente. Generamos esa página con una idea de eh, eh, volviendo al punto de que los parámetros dependen de los países y los parámetros dependen de la situación, y además es una situación una situación que evoluciona a medida que aprendemos más, y queríamos dar más bien el marco conceptual y decir, cada uno puede poner los parámetros que quiera. Entonces generamos esta página, está aquí, es muy simple, esta Interactive Dashboard en esta dirección acá, que si uno va al paper también va a encontrar un link a esa página. No se ve actualizada acá. Bueno, no importa. Si van al paper van a encontrar, o lo podemos poner aquí en el chat, pero básicamente, sí, tenemos es online, aunque es una versión reducida al modelo muy simple, y si alguien necesita mirar más a fondo, nosotros hemos prestado el código a instituciones de investigación internacionales, etcétera, y cualquiera que quiera el código, estamos por lanzarlo más públicamente, pero limpiarlo y demás, pero si hay gente que nos contacta que lo va a usar para esos motivos, lo hacemos disponible. Y sí, puede depender mucho y modificarse para las situaciones de cada país o de institucionales de cada país. Iván, estamos sobre el tiempo. Hay otras preguntas interesantes sobre cómo, por ejemplo, el sector financiero podría interactuar en el primer paper. Pero, y te dejo si vos querés hablar los últimos 5 minutos de alguna de esas preguntas. La última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo hay una discusión, uno ve en los medios, en las redes sociales, sobre si los economistas deberíamos estar preocupados, opinando o de epidemiología? Y yo te quería preguntar cuál es, dadas tus contribuciones y de otros macroeconomistas que seguramente has visto en este boom de papers que ha habido, ¿cuánto crees que podemos aportar nosotros a la discusión pública? ¿Cuán importante crees que es? Creo que tus papers son una parte que muestra algo de eso, pero quizás nos querés dejar alguna idea final. Improviso una reflexión.
Es difícil, creo que hay que informarse, o sea, muchos economistas podemos aportar. Primero que el problema tiene esas dos dimensiones e interactúan. Entonces, creo que es importante que dialoguen los epidemiólogos y los economistas y que salgan a hablar un poco en conjunto, o que algunos, si quieren ser si los epidemiólogos quieren aprender economía, también bienvenidos, pero un poco de pensar la cosa conjunta es importante, es inevitable. Así que, al mismo tiempo, creo que si la misma persona que siempre opina de economía, sin prepararse en epidemiología, sale a opinar, también entiendo que va a faltar algo, y a veces eso por ahí también afecta las sensibilidades de los epidemiólogos o los expertos. Así que soy sensible a un poco a los dos lados de esta discusión, y donde creo que por ahí hay mucho más economista interiorizado hoy día con epidemiología, especialmente en algunos sectores de la profesión, que tal vez no son los sectores del economista muy mediático, que va siempre a los medios. Entonces, por ahí eso me hace que yo me animo un poco más a hablar que antes, porque me parece que hace falta que muchos de los economistas que han invertido en entender ese costado de la epidemia, eh, tienen la responsabilidad por ahí que en general estamos recluidos haciendo papers y escondiéndonos de la prensa, que salgan a hablar, ¿no? Pero por ahí no es el mismo economista bursátil que siempre da opiniones sobre los mercados, pero dentro de la profesión, que es amplia, me parece que hay muchísima gente que puede aportar a esa discusión de una manera balanceada, que no necesariamente va a llevar un conflicto con las opiniones de los epidemiólogos, sino que pueden agregarle un costado importante del problema. Está clarísimo. Bueno, nos gustaría hablar mucho más tiempo, pero si nos hemos quedado sin tiempo, te agradezco de vuelta. La verdad es un placer tenerte a vos, poder escucharte y que nos cuentes todo esto que para mucha gente de otra manera es un poco inaccesible. Y les agradezco a todos, hemos tenido una gran participación hoy y pueden mandar preguntas, después se las transmitimos a Iván. Así que será hasta la próxima entonces. Perfecto, gracias. Y quien quiera que me mande un email con preguntas, bienvenido. Yo no he podido leer las preguntas, así que si quieren seguirla por mail, me mandan. Chao, David. Nos vemos. Un Gracias. gusto, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.